Entonces, ya viendo la matriz de proximidades, los resultados, ahora pasamos al método del hacer los resultados del enlace de Ward. Lo que es en primer lugar se ve el historial de conglomeración. ¿Cómo se lee el historial de conglomeración? Lo expliqué en ayuda antigua, pero no está de más un repaso. Entonces, tenemos nuestra primera etapa, o sea, el primer cálculo, por así decirlo, que se hace dentro de los clústeres. Y en nuestra primera etapa tenemos que clúster 1, aquí clúster 1 y clúster 2 refiere a simplemente diferenciar entre dos clústeres distintos. No es que los que estén aquí sean de un clúster y de acá de otro. Para que tengan eso en claro. No significa que es el caso, no sé, 5, 6, 4, 6, que a todo esto, estos números refieren al número de casos. Por ejemplo, 5 refiere a Claudio, 9 refiere a Iván. Cada, como les habíamos señalado en ayudantía y el profe les enseñaron en clase, en análisis de conglomerados jerárquicos, cada caso es un clúster por sí mismo. Entonces, lo que aquí está señalando es que cada caso es considerado como un clúster, por eso dice clúster 1, 5. Entonces, el caso 5, que es Claudio, se considera como un clúster por sí mismo. Aunque sea un caso solo, ese caso solo es un clúster ya desde el principio. Como es jerárquico, es de abajo hacia arriba, tienes esta idea, pues cada caso es un clúster por sí mismo y posteriormente se va agrupando en clústeres más grandes que agrupan adentro de sí más casos. Entonces, ya teniendo visto esto, lo que hacemos es lo siguiente. Vemos, por ejemplo, aquí en la columna clúster 1 dice 5, significa el caso 5. Se une en la primera etapa con el clúster 9. El clúster 9 es Iván. Entonces, Claudio con Iván, que habíamos visto en el cruce que daba una proximidad de 0, es decir, son casos muy idénticos, obviamente van a quedar en un mismo clúster. ¿Y con qué coeficiente? Con el que nos dice acá. De hecho, si ustedes buscan, estos coeficientes son los mismos cruces que están arriba. Entonces, cuando se junta el clúster 5 con el 9, es a una proximidad de 0 y es donde se genera un nuevo clúster. O sea, este nuevo clúster va a tener como parte constitutiva los casos 5 y 9, que ya no van a ser como entre comillas clúster de por sí, sino que ya van a ser un clúster más grande que los agrupe los dos. En esta columna que dice primera aparición del clúster de etapa, lo que nos dice es el que está ocupando la columna de clúster 1, que en este caso será el caso 5 o el clúster 5, no ha aparecido en ninguna etapa previa, 0. Pero en la siguiente etapa que van a aparecer es en la tercera. ¿Qué significa esto? Que el clúster que se generó a partir de estos dos casos va a aparecer de nuevo en la etapa 3. Y de hecho, si nos saltamos a la etapa 3, vemos que el caso que aparece del clúster es el 5. Entonces, como el profe les había dicho, hay veces, por ejemplo, que si bien hay un clúster generado por el 5 y el 9, el caso 5, que este caso es Claudio, estaba más próximo a 4 que el mismo 9. Aún siendo así que 9 y 4 puedan tener una distancia muy próxima, pero que está aún más cerca es 5. Entonces por eso se reduce así de esta manera el cálculo. Entonces, que se une el 5 con el 4 en esta etapa no significa que no esté tan bien unido con el 9, solamente que 5 estaba más cerca de 4 que de 9. Esa es la diferencia en cuanto a la matriz de proximidades. De hecho, para que quede más claro podemos verlo. El 5 del 4, o sea, el caso 5 Claudio con el caso 4 Francisca, está a una distancia de 0.12. Y el caso 9 con el caso 4, o sea, Iván con Francisca, estaba a una distancia de 0.14. Entonces, si se dan cuenta, es una distancia solamente de 2 centésimas, entre 0.12 y 0.14. Pero se pone aquí el 5 porque aunque sea una distancia de 2 centésimas, 5, el caso 5 o el clúster 5, que es Claudio, estaba más cercano al 4. Se une a él, pero el clúster ahora va a tener a los 3 casos dentro de sí. Esa es la idea de la formación de los clústeres. Y por ejemplo, aquí les va a aparecer 0 porque los clústeres con los que se van uniendo no aparecen antes, pero por ejemplo, aquí te dice 2. ¿Qué significa ese 2? Significa que el 6 o el 8 apareció ya en la etapa 2. Si nos devolvemos a la etapa 2, podemos fijarnos que efectivamente el clúster 6 ya apareció en esta etapa. Y así se pueden diferenciando entre sí, y esa es la forma de ver el historial de conglomeración.
Y finalmente, quizás lo que más nos importe dentro de la lectura de lo que es el análisis de conglomerado, tenemos el dendrograma que utiliza el enlace de Ward. Entonces, vemos que hay dos ejes, digamos. El eje de las ordenadas, que siempre es el vertical, o de la Y, es el que tiene cada uno de los casos. En el cálculo de este análisis de conglomerado fueron 10 casos válidos, que aquí están agrupados y ordenados como Claudio, Iván, Francisca, etcétera. Obviamente no consecutivos en número porque se van ordenando según similitudes en las distancias que tengan. Y aquí, en el enlace de las abscisas, pueden ver, o el de las X, el que va horizontal, ven que hay una distancia que va de 0 a 25. Esa distancia de 0 a 25 es una medida estándar que en el fondo mide las mismas proporciones que se medían aquí en la matriz de proximidades. De hecho, si ustedes dividen 25 por... o sea, hacen que de 25 se transforme en una escala de 0 a 1, va a dar estas mismas distancias, por así decirlo. Están en escala. 0 a 1 está en escala con 0 a 25. Representa la misma distancia, y estas distancias que nos daba ya la matriz de proximidades quedan plasmadas ya aquí en método de enlace de Ward. Ya obviamente no es necesario que realicen un cálculo de cuánta distancia de acá significa acá, porque por ejemplo tienen esa información aquí en los coeficientes de enlace de clúster. Pero si es que quisieran hacerlo, también se puede hacer, y o también se puede reportar como la distancia de 0 a 25. Lo importante acá es que a menor distancia, más homogeneidad interna tienen los clústeres y más heterogeneidad externa tienen. ¿Cómo podemos saber esto? Se espera a que si los clústeres tienen distancias más pequeñas, sean más similares los casos entre sí. Entonces, a medida que nos vamos alejando, por ejemplo una distancia de 10 en medida estandarizada de 0 a 25, tenemos ya 1 y 2 clústeres. ¿Cómo podemos ver eso? Porque esta línea ya de por sí es un clúster, porque estas se siguen a todo este árbol, por así decirlo. Entonces todo esto es un solo clúster. Si nosotros hacemos un corte acá, nos queda solamente esto. Y todo eso sería un clúster, pero a una distancia de 10. Y aquí mismo, también si hacemos un corte, todo lo que se sigue a la línea es un clúster. Si nosotros hiciéramos el corte en 5, cortaría 3 veces. 1, 2 y 3. Y cada uno de los cortes, si los seguimos hacia la izquierda, serían un clúster. Entonces hacemos un corte acá en 5, que en verdad es mucho más cercano, porque aquí se alarga más que nada para ver dónde empieza este. Pero este corte se puede hacer acá, con una distancia como entre 2. 2 en estandarizado 0.25, que debe ser, por ejemplo, donde hacen los enlaces acá muy cercanos en 0.23, como en cuanto a escala de 0 a 1, o quizás menor. Entonces podemos ver que hacemos un corte acá, por ejemplo, a esta altura, y corta 3 veces. Si seguimos a la izquierda tenemos un clúster, 2 clúster y 3 clúster. Entonces, ¿para qué nos sirve este dendrograma? De por sí no nos dice cuántos clústeres tenemos que generar, no es normativa, y por eso no predefinimos para cuántos clústeres tenía que generarnos o cuántos clústeres tenía que guardarnos. Lo que sí, es decir, donde sí entra como el rol de nosotros como analistas, es ver cuántos clústeres tenemos que efectivamente generar. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este caso, según mi perspectiva y según veamos después cuando veamos cada uno de los casos por sí solo, cada uno de los clústeres, es generar 3 clústeres, porque se van a formar 3 casos o 3 clústeres marcados, donde uno sean casos que puntúan muy alto en todas las preguntas, otro donde puntúen, donde tengan puntuaciones medias, y otro clúster donde tengan puntuaciones bajas. Entonces van a ser precisos para generar un análisis, tener 3 clústeres en vez de hacer el corte aquí más lejos, que no harían que cada clúster sea más heterogéneo internamente, que muchas veces no se busca, y que por ejemplo nos una a quienes puntúen muy bajo la escala a quienes puntúen medio. Entonces van a ser casos muy desiguales y que van a ser complejos para el análisis. Entonces ya en un siguiente video vamos a seguir avanzando con el ejercicio en cuanto a guardar valores para 2 y 3 clústeres generados, a partir de esos valores guardados realizar una caracterización y realizar una validación de los conglomerados a partir de prueba Chi cuadrado, prueba T y ANOVA.